Estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Los Llanos del Pacífico, es para mí un verdadero honor y un gran compromiso académico darles la cordial bienvenida a esta sesión virtual. Soy el profesor Eduardo Solís y el día de hoy daremos inicio formal a nuestra asignatura de contratos civiles y mercantiles, abordando con el debido rigor el módulo número 1, generalidades de los contratos. A lo largo de este video analizaremos los pilares fundamentales que estructuran la teoría general del contrato en la República de Panamá. Estudiaremos cómo estos acuerdos de voluntades no nacen en un vacío absoluto, sino que se yerguen sobre sólidas bases doctrinales e imperativos normativos. Como futuros juristas, les invito a tener a su mano el Código Civil y el Código de Comercio, ya que realizaremos un deslinde crítico de su articulado para entender cómo el derecho privado panameño regula la creación y ejecución y las patologías de los negocios jurídicos que mueven la economía de nuestro país. Principios de la contratación privada. Comenzamos nuestro análisis con el tema 1, dedicado por entero a los principios de la contratación privada. Debemos comprender que estos principios no son meras definiciones líricas, son la brújula hermenéutica que utilizan los litigantes para estructurar demandas y los jueces para dictar sentencias. El primer gran pilar es la autonomía de la voluntad, consagrada de manera categórica en el artículo 1106 de nuestro Código Civil. Este principio faculta a los contratantes para pactar libremente las cláusulas y condiciones de sus acuerdos. Sin embargo, esta soberanía tiene tres límites infranqueables que protegen la paz social: la ley imperativa, la moral y el orden público. Cruzar estos límites acarrea la nulidad absoluta del negocio. El segundo principio es el consensualismo, detallado en el artículo 1109. Por regla general, en Panamá los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. No obstante, el legislador introduce excepciones formales que estudiaremos más adelante, en las que el escrito o la escritura pública son indispensables. El tercer principio es la buena fe, regulada en el artículo 1139 del Código Civil y con mayor fuerza en el artículo 214 del Código de Comercio. Este estándar ético exige rectitud y lealtad en todo el íter contractual, desde las tratativas preliminares hasta la liquidación del contrato. En materia mercantil, la ley nos ordena a atender a la verdadera intención de las partes por encima de la rigidez de la letra. El cuarto principio es la relatividad de los contratos, consagrada en el artículo 1108, bajo la máxima del derecho romano res inter alios acta. El contrato solo obliga a los otorgantes y a sus herederos, impidiendo que perjudique o beneficie a terceros ajenos a la relación jurídica. El quinto es el célebre principio pacta sunt servanda, detallado en el artículo 976 y 1107 del Código Civil. El contrato es ley entre las partes y debe cumplirse al tenor del mismo. Su validez no puede quedar jamás al arbitrio de un solo o de uno de los solos de los contratantes. Y finalmente, como atenuante a la rigidez del pacta sunt servanda, estudiamos la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus, regulada en el artículo 1161A a 1161C del Código Civil. Esta norma permite modificar equitativamente o terminar un contrato de tracto sucesivo
cuando eventos extraordinarios e imprevisibles destruyen la equivalencia de las prestaciones, un recurso de inestimable, valor en los tiempos de crisis nacionales o globales. Introducción al acto y negocio jurídico. Entramos ahora al tema 2, donde abordaremos una de las distinciones dogmáticas más importantes de la teoría del derecho privado, la frontera científica entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Es muy común escuchar en las salas de audiencias o en las aulas de clases el uso indistintivo de ambos términos como si fuesen sinónimos perfectos. Sin embargo, para un abogado de alto nivel, la diferencia es sustancial y radica en el alcance de la autonomía de la voluntad. El acto jurídico lato sensu es un acto humano voluntario, consciente y libre, pero ¿dónde está el matiz? En que sus consecuencias y efectos ya han sido predeterminados rigurosamente por el legislador. El sujeto decide realizar el acto, pero no puede negociar, cambiar o modular sus efectos. El ejemplo clásico en Panamá es el reconocimiento de un hijo. El padre decide voluntariamente reconocerlo, pero no puede pactar condiciones como limitar el derecho al alimento o renunciar a la patria potestad, porque la ley ya fijó esos estatutos de orden público. En contraposición, el negocio jurídico stricto sensu es la expresión más pura de la autonomía privada. Aquí la voluntad humana no solo genera el acto, sino que posee la facultad legal de modelar, configurar y diseñar el contenido mismo de los efectos que van a regir la relación jurídica. Las partes dictan su propia ley privada. Por esta razón, el contrato es el negocio jurídico por excelencia en el derecho privado panameño. Y para que este negocio sea jurídicamente existente, el artículo 1112 de nuestro Código Civil nos exige la concurrencia copulativa de tres elementos indispensables, que son el consentimiento, el objeto cierto y la causa lícita. Definición de contrato. Llegamos al tema 3, donde abordaremos la definición legal del contrato y su deslinde dogmático frente a la noción de convenio. Nuestro artículo 1105 del Código Civil define de manera conjunta ambas categorías al establecer que contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. De este precepto legal fundamental extraemos dos características estructurales. La primera es que el contrato genera un vínculo obligatorio de contenido eminentemente patrimonial. No es un mero acuerdo social de cortesía. Su cumplimiento activa el aparato coercitivo del Estado. La segunda es la dualidad o pluralidad de sujetos, pues el artículo aclara que cada parte puede estar conformada por una o muchas personas, abriendo el camino a los contratos bilaterales y plurilaterales. No obstante, es imperativo realizar el siguiente deslinde técnico basado en la función del acto. El convenio, en sentido amplio o lato sensu, es el género, es el acuerdo de voluntades destinado a crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El contrato es la especie que cumple una función positiva. Su único objeto es crear o transmitir derechos y obligaciones, como el contrato de compra-venta. Y el convenio, en sentido estricto o stricto sensu, es la especie que cumple una función negativa. Su objeto es modificar o extinguir obligaciones preexistentes, como un acuerdo de novación bajo el artículo 1089 o un mutuo disenso extintivo.
Utilizar estos términos con precisión técnica en sus memoriales judiciales marcará la diferencia en su ejercicio profesional. Elementos de existencia del contrato. Como les mencionó anteriormente, debemos distinguir claramente cuando un contrato no llega a nacer a la vida jurídica por inexistencia, de cuando el contrato sí nace, pero con una enfermedad que lo hace anulable. Como podemos apreciar en la gráfica de los tres círculos superpuestos, el artículo 1112 del Código Civil de Panamá decreta de forma imperativa que no hay contrato si no concurren copulativamente estos tres elementos. El primero de ellos es el consentimiento de los contratantes, regulado en el artículo 1113 del Código Civil, que es el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa. El segundo es el objeto cierto, contemplado en los artículos 1122 al 1124, que constituye la materia del contrato. Este objeto debe cumplir con tres condiciones de existencia. Primero, debe ser lícito, debe estar dentro del comercio de los hombres y por último, debe ser determinado o determinable en su especie. El tercero es la causa de la obligación, regulada en los artículos 1125 al 1128, entendida en los contratos onerosos como la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Deben recordar siempre, estimados estudiantes, que en el derecho panameño la existencia jurídica no está regulada bajo una categoría autónoma, sino que el legislador la subsume y la sanciona de forma contundente, bajo la figura de la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 1141 de nuestra codificación civil. Requisitos de validez y nulidad. Continuemos con el tema, pero ahora analizando los requisitos de validez del contrato. A diferencia de los elementos de existencia, en este escenario el contrato ya ha nacido a la vida jurídica, pero adolece de un vicio o defecto estructural. Los requisitos exigidos para que el contrato sea válido y eficaz son, primero, la capacidad legal de las partes. El artículo 1114 establece una incapacidad absoluta de ejercicio para los menores de edad no emancipados, los dementes y los sordomudos que no sepan escribir. Adicionalmente, existen incapacidades especiales, como las del artículo 1229, que prohíbe a los mandatarios o tutores comprar los bienes que administran. Segundo, la ausencia de vicios del consentimiento. El consentimiento debe manifestarse de forma libre, espontánea y consciente. El artículo 1116 declara nulo el consentimiento prestado bajo la influencia de error, violencia, intimidación o dolo. Tercero, la formalidad o solemnidad, que secciona el principio de consensualismo. El artículo 1131 impone de forma obligatoria constar en instrumento público ante notario para actos como la transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, capitulaciones matrimoniales o cesión de derechos hereditarios. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la inobservancia de estas normas? La nulidad absoluta castiga la falta de existencia o la causa y objetos ilícitos. Al ser de orden público, puede y debe ser declarada de oficio por el juez de la causa, y la acción para reclamarla prescribe a los 15 años. La nulidad relativa o rescisión castiga los vicios de capacidad o del consentimiento. Solo puede ser solicitada por el contratante afectado para su propia protección y la acción prescribe en un término corto de 4 años, el cual empieza a correr
desde que cesó la violencia o se consumó el dolo. Clasificaciones de los contratos. Clasificar los contratos no es un mero ejercicio de ordenamiento académico, es una herramienta práctica fundamental que nos indica qué reglas aplicar en caso de litigio. La primera clasificación nos divide los contratos en unilaterales y bilaterales. Esto según el número de las partes que resulten obligadas al perfeccionarse el acto. En los contratos bilaterales o sinalagmáticos se genera reciprocidad, lo que activa la excepción de contrato no cumplida plasmado en el artículo 985 del Código Civil. La segunda clasificación atiende a la carga económica, dividiéndolos en onerosos y gratuitos. Recuerden que en el derecho comercial rige una regla excepcional, conforme al artículo 220 de nuestro Código de Comercio. Los contratos de comercio nunca se presumen gratuitos, todos son onerosos y retribuidos por naturaleza. Tercero, los contratos onerosos se subdividen en conmutativos, donde las pretensiones son ciertas y determinadas desde el inicio, y aleatorios, donde las pretensiones dependen de la suerte, como el seguro regulado en el artículo 994 del Código de Comercio. Cuarto, según su grado de dependencia, se clasifican en principales y accesorios, como por ejemplo la fianza, la prenda o la hipoteca. Recuerden la regla de oro. Lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal. Quinto, por el momento de ejecución, se dividen en instantáneos y de tracto sucesivo. Estos últimos, las obligaciones se escalonan en el tiempo, lo que permite la aplicación de la teoría de la imprevisión. Sexto, por su perfeccionamiento, se dividen en consensuales, por el mero consentimiento, reales, que exige la entrega material de la cosa, y formales o solemnes, que exigen escritura pública para nacer a la vida jurídica. Perfeccionamiento y formación del consentimiento. El presente tema nos convoca a estudiar el perfeccionamiento de los contratos y la formación del consentimiento, con especial atención a la contratación entre ausentes o por correspondencia. Cuando las partes no se encuentren en un mismo espacio físico, la doctrina universal ha desarrollado cuatro teorías clásicas: la declaración, la expedición, la recepción y la cognición. Como futuros juristas, es importante dominar el régimen dual y contradictorio que coexisten en la República de Panamá. En el ámbito civil, nuestro legislador adoptó la estricta teoría de la cognición. El artículo 1113 del Código Civil consagra que la aceptación hecha por carta no obliga al oferente, sino desde que llegó a su conocimiento efectivo. En contraposición, en el ámbito mercantil, para dar agilidad al tráfico comercial, se adoptó la teoría de la recepción. El artículo 210 del Código de Comercio decreta que los contratos entre ausentes quedan perfectos desde que el oferente recibe físicamente la contestación, aceptando la propuesta en sus oficinas o servidores, independientemente de si la ha leído o no. En la era tecnológica actual, el artículo 203 del Código de Comercio equipara las contrataciones electrónicas interactivas en vivo, como videollamadas o chats, a los contratos entre presentes, mientras que las automatizadas diferidas se rigen bajo la teoría de la recepción. Tengan siempre presente esta dualidad, ya que el momento exacto del perfeccionamiento determina cuándo empieza a correr los términos de prescripción, el traslado de riesgos y la competencia judicial aplicable.
Ejecución e interpretación de los contratos. En el presente tema abordaremos la fase más crítica y dinámica del contrato, que es la ejecución y la interpretación. La ejecución está gobernada por el principio de exactitud, que exige cumplir con la identidad de la prestación. Es decir, no se puede obligar al acreedor a recibir algo distinto, bajo lo que establece el artículo 1053 del Código Civil, y la integridad. La deuda solo se entiende pagada cuando se entrega la totalidad de lo pactado, bajo lo que establece el artículo 1044 del Código Civil. Si el deudor incumple con el tiempo de ejecución, incurre en mora. Pero aquí también encontramos un abismo regulatorio. En el campo civil, rige el sistema de interpelación. El artículo 985 exige que el acreedor requiera judicial o extrajudicialmente el pago al deudor. De lo contrario, no hay mora. En el campo mercantil, rige la mora automática. El artículo 232 del Código de Comercio establece que el deudor de una obligación vencida queda en mora por el simple vencimiento del plazo, bajo la máxima romana 10 interpellat pro homine. Respecto a las patologías, distingue el dolo, inejecución maliciosa, no dispensable por el pacto bajo el artículo 987, la culpa, que es negligencia moderable por los tribunales bajo el artículo 988, y el caso fortuito o fuerza mayor como eximentes de la responsabilidad. Ante la persistencia del incumplimiento, el artículo 1009 faculta al acreedor para elegir de forma acumulativa o alternativa sobre la acción del cumplimiento forzado, la resolución contractual y la indemnización de daños y perjuicios. Finalmente, en cuanto a la interpretación, recuerden que Panamá adopta un sistema eminentemente subjetivista. El artículo 1132 del Código Civil decreta que si los términos parecen contrarios a la intención evidente, prevalecerá la intención sobre la letra. Además, aplicamos la regla contra proferentem del artículo 1139 del Código Civil. La interpretación de las cláusulas oscuras nunca debe favorecer a la parte que ocasionó la oscuridad, un principio de oro y de orden público en los contratos de adhesión y de consumo. Oferta y policitación. Llegamos al tema 10 y último de nuestro módulo, la oferta y la policitación. La oferta constituye el chispazo inicial que pone en movimiento la maquinaria del consentimiento. Doctrinalmente, la policitación es la propuesta hecha de forma general e indeterminada al público, mientras que la oferta va dirigida a personas determinadas. Sin embargo, en Panamá, el artículo 206 del Código de Comercio unifica ambos conceptos al consagrar que exponer mercancías al público con indicación del precio constituye una oferta obligatoria para el comerciante. Para que una propuesta obligue legalmente, debe ser firme y seria, plena y completa, es decir, que contenga todos los elementos del futuro contrato de modo que baste un simple sí para perfeccionarlo, y debe ser debidamente comunicada. Respecto a su vigencia temporal, la ley distingue tres escenarios: si la oferta es verbal o interactiva entre presentes sin plazo, caduca en el acto si no es aceptada de inmediato, según el artículo 202. Si es entre ausentes, sin plazo fijo, obliga al proponente durante el tiempo formal necesario para recibir la respuesta, bajo el artículo 204 del Código de Comercio. Se incluye un plazo fijo expreso, obliga al oferente de forma irrevocable hasta la
expiración del término, de acuerdo con el artículo 201. Finalmente, estimados estudiantes, presten mucha atención a la regla mercantil especial del artículo 213 del Código de Comercio. A diferencia del derecho civil, donde la muerte del oferente extingue la oferta, en el derecho comercial, la oferta dada por un comerciante no se revoca por su defunción, garantizando la estabilidad del tráfico corporativo y comercial de nuestro país. Y con esto concluimos formalmente nuestro primer módulo sobre las generalidades de los contratos.